Vamos a hablar ahora de la situación del mercado inmobiliario o del real estate, como le llaman ahora también, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mercado inmobiliario, porque, bueno, viene habiendo algunas variables que se vienen moviendo en los últimos meses y aparentemente, bueno, se viene achicando un poco el costo en dólares de la construcción. Esa es una buena noticia. Se viene moviendo, por supuesto, en pesos, pero la referencia en dólares se viene achicando. Y esto está bueno porque esto es, sin lugar a dudas, uno de los parámetros que tienen muchos desarrolladores para encarar bueno, distintos tipos de emprendimientos inmobiliarios. Lo que miran es el costo en dólares de la construcción. Vamos a dialogar nosotros con Mariela López Dulce, experta en real estate. Mariela, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queriendo conocer un poquito cómo se viene moviendo el mercado, que es lo que ustedes, los especialistas por ahí en el mercado inmobiliario, vienen advirtiendo. Sí, nosotros lo que vemos es que el costo de la construcción actualmente está alto comparado con otros momentos de la Argentina, un poco porque se maneja por el índice de la Cámara de la Construcción, que están contemplados 3 índices: la mano de obra, los materiales y el costo de construcción. Esos índices se promedian y es lo que regula cómo va moviéndose el costo. Actualmente tiene una alta incidencia, sobre todo lo que es materiales, porque subió mucho los costos de vida de los empresarios y de vivir en la Argentina, entonces eso se repercute también en nuestro mercado. Está tendiendo a la baja. Si vemos noviembre comparado con diciembre, bajó un 3%, pero bueno, también acompaña el dólar, entonces depende mucho de las políticas económicas del presidente, cómo se va moviendo el índice también. Sí, el punto es que también, digamos, este costo por el metro cuadrado que fijan, como vos decías, desde por ahí desde la Cámara de la Construcción o los centros de ingenieros, es después lo que se tiene, el dato que se tiene como referencia para aplicar los aranceles correspondientes a todos los proyectos. Entonces, esto también encarece por ese lado. Claro. En la medida que evoluciona el costo de la construcción, los proyectos, hablo del papel, hablo del proyecto en el que trabaja el ingeniero, el cálculo, el arquitecto, todo eso también se encarece. Claro, sí, repercute directamente el índice, sobre todo lo que es costo de vida, lo que es materiales y mano de obra. Entonces, estamos teniendo un costo de construcción muy alto comparado con otros momentos. Por ejemplo, en el primer semestre del 2020, el costo era $850 por metro cuadrado. Y ahora estamos mucho más cerca de los 2.000. Obviamente depende de la calidad constructiva y depende qué materiales uno pone en esa obra. Pero esto lo que repercute es que si yo tengo una propiedad que ya está construida, me sale más barata que salir hoy a construir. Entonces, el mismo mercado se tendría que regular, porque no puede ser que el mismo producto, reemplazarlo, me salga quizás un 15-20% más. De todas maneras, me parece que mucho de todo esto también es bastante relativo, porque conozco gente que se dedica, por ejemplo, a comprar viviendas, a reciclarlas. Por ahí los porcentajes de obra de esa obra que reciclan son altos, es decir, que prácticamente la construyen nueva a la casa, y asimismo después la venden y le hacen una diferencia. Claro, Entonces, ese negocio se llama flipping. Claro.
la base de ese negocio es poder adquirir la vivienda en mal estado muy barata, poder hacerle una inversión y un reciclado y venderla. Y quedarse con una diferencia por el negocio. Seguro, Sí, pero lo que te quiero decir que muchas veces, inclusive con obra de por medio y mucha construcción y mucho reciclaje, terminan vendiendo por allí esas casas en valores más competitivos a veces que otras. Entonces, el tema es que por ahí ese valor del que hablabas o que mencionabas recién, de cerca de $2.000 el metro cuadrado, en algunos casos, yo entiendo y por lo que vengo viendo, quizás es por ahí un poco más bajo para una vivienda promedio, digamos, sin terminaciones de primera o en general está por debajo de eso, pero sigue siendo atractivo para muchos sectores construir. Claro, lo que nosotros desde Grupo López hacemos es tratar de adquirir los materiales y la mano de obra por cantidad, entonces negociamos los materiales para varios proyectos en conjunto, de esa manera la negociación es más agresiva con el proveedor, conseguimos mejores precios y podemos mantener un precio acorde al mercado para que no se desfase tanto. Pero eso lo podemos hacer las empresas que tenemos mucho volumen y que podemos negociar en volumen. En general, los que son chiquitos no tienen esa capacidad y ahí es donde se repercute y se dispara el valor. ¿Cómo se ha venido moviendo el mercado de compra-venta, digamos, de propiedades, ya sea nuevo o usado? Porque entiendo que de acuerdo a los últimos reportes, por ejemplo, que brinda el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, bueno, el año pasado había un crecimiento bastante importante en el movimiento que ha tenido, en la dinámica, digamos, del mercado. Sí, claro. En realidad empezó un poco antes, cuando empezaron las elecciones donde gana el presidente Milei, o se vislumbraba que podía llegar a ganar, empezó a haber un movimiento de los inversores que tenían el dinero abajo del colchón y que sabían que si Milei ganaba iba a tener seguramente una mirada más empresarial, entonces esos ahorros los empezaron a sacar e invertir en el mercado inmobiliario. Así que ahí hubo como una primera renovación de stock, gente que salía a buscar negocios, a hacer propuestas agresivas, pero que consiguieron muy buenas operaciones y se empezaron a vender tanto usado como nuevo. Y después siguió creciendo, el mercado siguió teniendo mucho movimiento, después estuvo la política en donde salieron los créditos, tanto de bancos privados como de los bancos en nación y provincia, y eso también hizo que el mercado se siga moviendo, que siga habiendo consultas. Se frenó un poquito el año pasado cuando hubo las elecciones, que en la primera vuelta no sabían qué partido político se ganaba, entonces ahí la gente quedó un poco más estable y viendo a ver qué pasaba con la economía. Y después cuando la Libertad Avanza volvió a ganar en esas elecciones, volvió a haber otro veranito en donde la gente volvió a sacar sus ahorros y volvió a invertir en el mercado inmobiliario. Entonces venimos desde post-pandemia en ascenso. Es un mercado que está con mucho movimiento, hay distintas opciones de quiénes son los clientes y qué es lo que buscan, pero hay ofertas más agresivas y hay ofertas en donde por pagar en cuotas y algo a estrenar o en pozo aceptan poder pagarlo a precio de mercado. Y se vislumbra que van en ascenso los precios moderadamente, no hay picos de crecimiento de precios. Muchos de los indicadores del mercado dicen que el precio va a crecer, pero todavía no se vio eso. Sí, al haber más demanda, la oferta empieza a crecer un poco los precios y va habiendo. También lo que pasa es que depende de qué tipo de producto quieran comprar. Cuando el producto es ABC1, puede darse el lujo quizá de crecer el precio y de ponerse más firme en cuanto al valor. Lo que es más monoambiente o primera inversión, no podés defender tanto el precio. Mariela, ¿cómo están viendo, digamos, con qué expectativas el tema de los créditos hipotecarios? De a poquito se vienen moviendo, sobre todo en
en el Banco de la Nación, que es por ahí la banca que más mueve créditos hipotecarios. ¿Cómo vienen viendo esa herramienta, digamos? Sí, sería bueno que vuelvan a tener líneas de crédito todos los bancos. El último tiempo, el Banco Nación, sobre todo el segundo semestre del año pasado, movió un poco las tasas y crecieron un poco, y ahí se frenó, porque llegaron por arriba del 10% de las tasas anuales y la gente no llegaba a poder comprar, o le parecía que era muy riesgoso tomar un crédito con esa tasa. Aparentemente, si se estabiliza un poco la economía, esa tasa va a volver a acomodarse y vamos a poder empezar a vender nuevamente con crédito. Hará 3-4 meses que está un poquito frenado eso. Solo la gente que tiene un beneficio, que es porque es cliente del banco o porque cobran sus saberes ahí, tienen tasas más bajas, y muchos empleados bancarios también tuvieron la posibilidad de comprar porque tienen un beneficio extra. Sí, exactamente. ¿Qué crees que va a pasar con la tasa? Porque las tasas indudablemente no aflojan. La tasa es una herramienta indudablemente que el gobierno maneja también para contener el precio del dólar. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Y va a variar también respecto a la inflación, porque si vos tenés la posibilidad de alquilar o comprar con crédito y acompaña la cuota del banco lo mismo que sale el alquiler, lo más probable es que la gente decida comprar, porque es un bien propio y se capitaliza. Entonces, ante la misma posibilidad, es mejor que compren. Tendríamos que ver si la inflación va a acompañar la misma tasa anual de los bancos. Esa paridad se va a mantener. Ahora, si la tasa se dispara, o si las exigencias de los bancos es muy alta, o piden que los ingresos de la gente sean más altos, bueno, eso va a dificultar bastante. Entendemos que la gente está esperando que las líneas de crédito acompañen, que haya créditos para monotributistas, que haya créditos para mucho más de sectores de la población. Esperemos que así sea. Y también otra incidencia que me olvidé de nombrarte cuando hablábamos del costo de construcción, tiene que ver con todo lo que es tramitación municipal y gestiones municipales. Sí. Hay un costo asociado a la construcción que tiene que ver con la demora de trámites municipales y de aprobación de planos para poder empezar los proyectos, que no se ve en ninguno de los índices de manera directa, pero que es un costo alto. Más o menos a nosotros nos están tardando entre 1 y 2 años la aprobación de planos, y eso es un tiempo que el proyecto queda muerto, que no se puede hacer ninguna gestión. Entonces es muy difícil trasladar ese tiempo muerto a la gestión del proyecto, y que los inversores esperen. Capaz que un edificio que se construye en 2 o 3 años, hay que esperarlo 4 o 5 porque se demoraron los planos. Entonces la rueda se hace muy larga. Seguro. Muy bien. Mariela, te agradecemos el contacto, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Dialogamos con Mariela López Dulce, experta en mercado inmobiliario y real estate.